Creo que lo más humillante que me ha pasado fue soplar las velas de mi cumpleaños fingiendo que no me dolía hacerlo sola. No lo conté en voz alta. Lo pensé mientras el humo de las velas todavía estaba en el aire, flotando en la penumbra de mi sala vacía. El pastel seguía entero. La mesa servida para 4. La música suave de fondo. Y yo, sola. Esperé por horas, como cada año, como cada intento inútil de hacer que mis hijos volvieran a verme con los ojos de antes. Pero esta vez fue distinto. Esta vez no dolió solo el olvido. Dolió darme cuenta de que yo me estaba mintiendo a mí misma. No hubo llamadas. No hubo mensajes. No hubo una excusa siquiera. Solo silencio. Y entonces supe que algo dentro de mí se había roto de verdad. Ya no era tristeza. Era una revelación. Ellos no iban a venir. Y yo no iba a seguir esperándolos. Encendí las velas del pastel. No pedí un deseo. Soplé sin entusiasmo. Fingí que no me dolía. Pero las lágrimas no me dejaron mentir. ¿En qué momento se convirtieron mis hijos en personas a las que les da pereza verme? ¿Y en qué momento me convertí yo en esa mujer que disfraza la humillación con sonrisas vacías? Volví a guardar los platos. Dejé el pastel en la nevera. Me quité el vestido azul que había elegido con tanta ilusión y me senté en el sillón con una manta sobre las piernas y la mirada clavada en nada. Fue esa noche cuando entendí. No necesito que me celebren. Lo que necesito es dejar de rogar amor donde ya no hay. Fue la última vez que hice una fiesta esperándolos. La última vez que preparé mi casa como si aún les importara. La última vez que fingí que todo estaba bien. Porque no lo está. Y porque merezco algo más. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Hace años mis hijos eran mi vida. Juan era risueño, generoso. Me traía flores del patio y me decía que yo era la mujer más fuerte del mundo. Paola era exigente, sí, pero me miraba con admiración. Decía que quería ser como yo cuando creciera. Cuando Rodolfo, su padre, murió en aquel accidente camino al trabajo, creí que el mundo se me caía encima. Pero me mantuve de pie. Por ellos, solo por ellos. Trabajé dando clases por la mañana y por la tarde. Cociné, limpié, vendí joyas para pagarles estudios. Una vez incluso hipotecamos la casa para cubrir una operación de Juan. Y no me arrepiento. Lo volvería a hacer si pudiera retroceder el tiempo. Porque los amaba más que a mí misma. Pero el tiempo hace cosas extrañas. Y hay dolores que no se notan a simple vista. Las primeras veces que no vinieron a casa, me dieron excusas creíbles. Estamos ocupados, mamá. El tráfico está imposible. Los niños se enfermaron. Y yo creí. Después vinieron las visitas apuradas, las llamadas solo cuando necesitaban algo, las respuestas secas a mis mensajes de buenos días. Y mi corazón de madre seguía encontrando formas de justificar lo injustificable. Una vez, Juan vino a buscar dinero. Entró sin saludar bien. Me abrazó como si fuera una obligación. Y sin tomar siquiera un café me dijo: «Son solo 10.000. En 2 semanas te los devuelvo». Nunca volvió a hablar del tema. Paola dejó de venir en Navidad. Sus fotos en la playa con amigas llenaban las redes sociales mientras yo me preguntaba si todavía me recordaba. Decía que estaba de viaje por trabajo. Mentía con facilidad. Y yo la perdonaba con rapidez. Hasta que ya no pude más. Mis amigas comenzaron a notar que algo andaba mal. Elda, mi amiga de la juventud, me escribió una carta hace años. «No te acostumbres a recibir menos de lo que das, Selma». Yo guardé esa carta como quien guarda una verdad que duele. Porque tenía razón. Yo daba todo. Ellos, cada vez menos. El último día de las madres, Paola me mandó un ramo con una tarjeta impresa. «Feliz día». Ni siquiera estaba firmada con su letra. Juan mandó un mensaje de voz. Perdón por no ir, me surgió algo.
Y nada más. Empecé a notar otras cosas. El desinterés, la prisa, las promesas que no cumplían. Y aún así, yo seguía ahí, preparando su comida favorita cuando decían que tal vez pasarían, dejando la luz del porche encendida, esperando señales. Pero esta vez fue diferente. Ni siquiera fingieron, ni siquiera se excusaron. Y eso, aunque parezca pequeño, fue lo que me abrió los ojos. Ese cumpleaños sola fue el final de una era, no de mi vida, no de mi maternidad, sino del autoengaño. Apagué el teléfono. Borré del calendario las fechas especiales. Me prometí a mí misma que no volvería a mendigar amor, porque el amor de verdad no se pide, se ofrece, se demuestra, se construye. Y cuando no está, lo mejor que puedes hacer es retirarte con dignidad. Esa noche no dormí, pero tampoco lloré más. Me serví un té, saqué una caja de fotos y empecé a despedirme de mi pasado. Pensé en Elda, en su risa contagiosa, en la frase que me había dejado una vez, cuando las dos aún soñábamos con recorrer el mundo. Thelma, algún día nos vamos a elegir a nosotras mismas. Quizás ese día... ¡Ya llegó! La caja de fotos pesaba más por dentro que por fuera. La bajé del estante del armario como si estuviera cargando algo frágil. La abrí con cuidado. Las imágenes estaban ordenadas con esmero. Cumpleaños, navidades, primeros pasos, excursiones escolares. Yo sonriendo. Ellos pequeños, felices, sostenidos entre mis brazos como si el mundo entero estuviera bien contenido en esas fotos. ¿Qué les pasó? ¿Qué nos pasó? Había una en particular que me rompía un poco cada vez que la miraba. Juan con 5 años, disfrazado de vaquero, abrazándome por el cuello, y su dedicatoria escrita con lápiz de cera en la parte de atrás. Para la mejor mamá del mundo, tu vaquerito. Apreté la foto contra el pecho. Sentí el hueco. Sentí el silencio que ahora llenaba la casa, el eco de los años que pasaron y el frío de una soledad que ya no era circunstancial. Era permanente. Cerré la caja. Respiré hondo. Me serví otro té. Pensé en los últimos años, en cómo todo se fue deformando sin que me diera cuenta, en cómo fui perdiendo terreno dentro de mi propia familia. Cuando Juan se casó, pensé que era natural que se alejara un poco, que estaba formando su vida, pero pronto dejó de venir. Mi esposa no se siente cómoda aquí, me dijo una vez. Yo no pregunté por qué. Preferí creer que era algo temporal, que pasaría, pero nunca pasó. Luego llegaron las llamadas esporádicas, las visitas en fechas clave, siempre con prisa, siempre con algo más importante esperándolos. Paola, por su parte, se convirtió en alguien que yo apenas reconocía. Siempre tan crítica, tan impaciente. Me corregía hasta la forma de respirar. No te metas en mi vida, mamá. Ya no soy una niña. Y yo me tragaba mis opiniones, guardaba mis consejos, bajaba la mirada y asentía. Cuando le hablé de una vez que soñé con volver a estudiar, se rió. ¿A tu edad, mamá? Ya ni vas a recordar lo que estudies. Y después, como si no bastara con el desprecio, añadió. Mejor cuida lo que tienes, que con suerte te alcanza para vivir tranquila. Yo no dije nada, pero dolió. Dolió más de lo que quise admitir. Con el tiempo mis opiniones fueron vistas como intromisiones, mis regalos como cargas, mi presencia como una molestia, hasta que un día simplemente dejaron de buscarme, como si yo hubiera desaparecido sin avisar. Pero yo seguía viva y seguía esperando. Una Navidad. Preparé todo como antes. Hice tamales, compré sidra, encendí luces, les mandé mensajes a los dos. La cena estará lista a las 8. Los espero, con cariño. Nadie respondió. Me senté en la sala, con la esperanza atragantada. Escuché los autos pasar por la calle.
A las 10 apagué las luces. Me fui a dormir sin probar bocado. Al día siguiente, Juan mandó una nota de voz. «Perdón, nos surgió una reunión. Espero que la hayas pasado bien». Y Paola ni siquiera eso. Ese fue el principio del fin. Pero no lo supe entonces. Volví a verlos meses después. Juan necesitaba un préstamo para pagar una deuda. Paola vino a recoger unos documentos. Ambos estaban distantes, rápidos, fríos. No preguntaron cómo estaba. No notaron mi peinado nuevo, ni las flores en la entrada, ni el retrato familiar que colgué con la esperanza de recordarles lo que fuimos. Entraron, tomaron lo que necesitaban y se fueron, y yo seguía ahí, creyendo que algún día volverían a mirarme como antes, como su madre, como alguien a quien amar y no solo usar. Pero los días se hicieron semanas, las semanas, meses, hasta que llegó aquel cumpleaños solitario, y con él, la verdad. Ya no les importaba. Ya no era parte de su mundo. Solo un eco. Una voz que podían silenciar sin culpa. Después de esa noche, algo cambió. Dejé de escribirles. Dejé de hacer planes. Empecé a pensar en mí. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vi una pareja de ancianas riendo en una banca. Una de ellas tenía el cabello blanco recogido en un moño alto. La otra llevaba un sombrero floreado y sandalias coloridas. Se reían con ganas, como si no les doliera nada, como si no les faltara nadie. Sentí envidia, una punzada breve pero intensa. Y luego, una idea. Volví a casa. Busqué el viejo álbum de la universidad. Ahí estaba, la foto de Elda y yo en el viaje de graduación. Mojadas de lluvia, abrazadas, felices. Me pregunté qué habría sido de ella. Si aún vivía en Guadalajara, si aún recordaba nuestras promesas. Tomé el teléfono, busqué su nombre, lo encontré. Dudé. Y marqué. La voz al otro lado tardó en responder, pero cuando lo hizo, supe que era ella. «Bueno, Elda, soy Thelma. Thelma, Dios mío, no puedo creerlo. Nos pasamos horas hablando, como si el tiempo no hubiera pasado. Me contó que vivía sola, que se había divorciado hace años, que no tenía hijos, que viajaba cuando podía, que aprendió a andar en bicicleta a los 60. Yo reí, lloré. Sentí un calor en el pecho que hacía mucho no sentía. «Thelma», me dijo casi al final, «aún estás a tiempo. No te quedes esperando lo que ya no va a llegar. Ven a verme. Vamos a hacer eso que siempre quisimos». Colgué con el corazón latiendo fuerte. Fui al espejo. Me miré. No era joven. Tenía arrugas, manchas, la espalda un poco encorvada. Pero mis ojos aún tenían vida. Quizás no era tarde. Quizás aún había algo por construir. Algo que no dependiera de Paola, ni de Juan, ni de nadie. Guardé las fotos. Fui a la cocina. Me serví una copa de vino. Y por primera vez en años, sonreí sin culpa. Después de aquella llamada con Elda, algo dentro de mí se sacudió. No era una revolución. Era más bien una semilla. Pequeña, discreta, pero obstinada. Esa noche dormí con una tranquilidad que no recordaba haber sentido en años. Me desperté con ganas de caminar, de sentir el sol, de no mirar el teléfono cada 10 minutos esperando una llamada que no iba a llegar. Pensé que tal vez estaba empezando a sanar. Pensé que al menos estaba avanzando. Pero fue una ilusión breve. Una semana después, recibí un mensaje de Juan. «¿Estás en casa? Voy en camino». No explicaba nada más. No saludaba. No preguntaba cómo estaba. Solo imponía, como siempre. Los 20 minutos, el sonido de su camioneta me hizo tragar en seco. Abrí la puerta antes de que tocara el timbre.
Entró sin mirarme a los ojos. Llevaba el ceño fruncido y los labios apretados. ¿Estás bien, hijo?, pregunté, rompiendo el silencio incómodo. «Necesito que me firmes esto», dijo, sacando unos papeles de su mochila. Eran unos documentos bancarios, garantías, préstamos, letras pequeñas y lenguaje enredado. No entendía bien lo que significaban, y él tampoco se tomó el tiempo de explicarlo. «¿Qué es esto exactamente?», pregunté con la voz suave pero firme. «Nada grave. Solo necesito poner la casa a tu nombre para poder liberar un crédito. Es por poco tiempo, te lo juro». «¿Poner la casa a mi nombre? ¿Si ya está a mi nombre?», respondí, confundida. Juan tragó saliva. Se impacientó. Evitaba mirarme. «Es un trámite, mamá. No hagas una tormenta. Confía en mí». Algo en su tono me inquietó. No era la primera vez que venía con papeles, pero esta vez se notaba distinto, más apresurado, más sucio. «Déjame leerlo con calma», dije, intentando tomar uno de los documentos. Pero él lo apartó con rapidez. «No, mamá. Es solo una firma. De verdad, no empieces con tus dudas. Siempre estás igual. Si no me ayudas, se me cae el negocio». «Juan, ¿por qué no vas al banco directamente? ¿Por qué necesitas usar mi casa?». Su mirada cambió. Se volvió fría. Y por primera vez en mucho tiempo, me habló como un extraño. «Porque tú me debes. Me debes la vida que te di. Me debes todo lo que renuncié por cuidarte cuando papá se fue. ¿Ya lo olvidaste?». Me quedé helada. ¿Que él me cuidó? Él, que a los 20 ya se había ido a vivir con su novia y no volvió más que para pedirme dinero. «Juan, eso no es cierto. Fui yo quien te crió. Fui yo quien trabajó doble turno para pagarte la universidad. Fui yo quien vendió las joyas de mi madre para sacarte del lío con Hacienda». Pero él ya no me escuchaba. Se levantó bruscamente y recogió los papeles. «Olvídalo. Ya veré cómo lo resuelvo». «No sé para qué vine». Salió dando un portazo. Me quedé ahí, parada, con la garganta cerrada, temblando, queriendo llorar, pero sin lágrimas. No era tristeza. Era algo más hondo, una mezcla de decepción, impotencia y una rabia callada que empezaba a hacerme hervir por dentro. Esa noche no dormí. Me levanté a las 3 de la mañana. Fui al baño. Me miré en el espejo. «Thelma», me dije en voz baja. «Basta». A la mañana siguiente Paola me llamó. Pero no para saber cómo estaba. No para disculparse por mi cumpleaños, sino para reprocharme algo aún más absurdo. «Me enteré que hablaste con Elda», dijo con ese tono ácido que solía usar cuando era adolescente. «Sí, ¿y? No me gusta que andes contando tus cosas por ahí. Ya no estás en edad de hacer amigos nuevos». «No es nueva, es mi amiga de toda la vida. Peor aún, esas personas vienen a meterte ideas raras, a confundirte, a llenarte de pajaritos». Contuve la respiración. Me pregunté desde cuándo mi hija se creía con derecho de decidir con quién hablaba o qué pensaba. «Paola, no necesito tu permiso para hablar con nadie, y si no puedes respetarlo, mejor no me llames». Hubo un silencio, larguísimo, pesado. «Tú verás lo que haces con tu vida», dijo finalmente cortante. «Pero después no digas que no te lo advertí». Colgó, y con ese clic seco en el teléfono, supe que algo se había roto del todo entre nosotras. No era una discusión más. No era un malentendido pasajero. Era la constatación de que ya no quedaba vínculo, de que mi rol de madre se había convertido para ellos en una figura decorativa, alguien que debía estar callada, disponible y sumisa. Pero yo no era eso. Nunca lo fui. Me recordé joven,
Me recordé fuerte. Me recordé caminando bajo la lluvia con Elda, hablando de libros, de política, de sueños. ¿Dónde quedó esa mujer? ¿En qué momento me convertí solo en mamá? Esa misma tarde tomé una decisión silenciosa. Fui a una cafetería del centro. Pedí un cappuccino. Saqué una libreta y escribí solo 2 palabras. Nueva vida. A mi alrededor la ciudad seguía girando. Gente caminando apurada, parejas discutiendo, niños comiendo helado. Y yo, en medio de todo eso, comencé a imaginar otro futuro. Uno sin esperar llamadas, sin preparar cenas para nadie, sin mendigar amor. Esa noche soñé con trenes, con maletas livianas, con caminos sin destino fijo, y al despertar, supe que era hora. No volví a hablar con Juan ni con Paola en varios días, ni un mensaje, ni una llamada. Y para mi sorpresa tampoco los extrañé. En lugar de eso, comencé a llenar mis mañanas con caminatas lentas por el parque, con silencios que no dolían, con tazas de té que ya no compartía con la angustia. Estaba sola, sí, pero por primera vez esa soledad no me pesaba. Era mía. No me la habían impuesto. La había elegido. Una tarde, mientras acomodaba unos álbumes viejos que estaban empolvados en el armario, encontré una foto que me detuvo el corazón. Era de cuando tenía 27 años, justo antes de casarme con el padre de mis hijos. En la imagen aparecía yo, con el cabello suelto, los labios pintados y los ojos llenos de sueños. A mi lado, Elda, riendo como siempre, abrazándome por la cintura. Al reverso, escrito con mi letra apretada, se leía: el verano en que casi nos fuimos a España. Casi, porque no lo hicimos, porque yo decidí quedarme, porque él me lo pidió, porque me prometió que aquí construiríamos una vida, y lo hicimos, a nuestra manera, con sacrificios, con silencios, con hijos. Pero al ver esa foto, algo me ardió en el pecho. ¿En qué momento dejé de ser esa mujer? Esa misma noche tomé el teléfono y marqué el número de Elda. Me respondió al segundo timbre. «Thelma, qué milagro. Necesito verte», dije sin rodeos. Quedamos en vernos el sábado siguiente, en su casa, que estaba a 2 horas en autobús. Preparé un bolso pequeño, tomé una manta y me fui. El trayecto fue largo, pero no me importó. Iba con el corazón latiendo rápido, como cuando una se escapa de algo, pero no tiene miedo, sino emoción. Elda vivía en una casita rodeada de árboles, con un jardín lleno de girasoles torcidos por el viento. Me abrió la puerta con los brazos abiertos y los ojos húmedos. «Sigues igual», me dijo mirándome con ternura. «Tú también», respondí, y por un instante sentí que el tiempo se detenía. Pasamos toda la tarde hablando, de nuestras juventudes, de los hombres que amamos y los que nos rompieron, de las decisiones que tomamos y las que no. Me contó que había enviudado hacía 3 años, que no tuvo hijos, que nunca se arrepintió. «Siempre admiré tu valentía», le dije. «¿Valentía? Tú fuiste la que crió 2 hijos sola, la que trabajó sin parar, la que se tragó el dolor para que otros sonrieran». No respondí, porque en ese momento me di cuenta de que su visión de mí era mucho más luminosa que la mía. Me había acostumbrado tanto a verme a través de los ojos de mis hijos, que olvidé quién era realmente. Dormí en su casa esa noche, en una habitación pequeña que olía a lavanda. Y cuando desperté, Elda me estaba esperando con café recién hecho y una propuesta. «¿Por qué no te quedas unos días?», dijo casi con timidez. «¿Aquí? Sí. Puedes escribir, leer, caminar, respirar». La idea me pareció absurda y a la vez perfecta. «¿Y si me buscan? ¿Y si no?». Nos miramos en silencio y supe que tenía razón. Llamé a casa para avisar que no regresaría por unos días. Nadie contestó, ni Juan,
Ni Paola. Ni siquiera una llamada perdida después. Me dolió, sí, pero también me liberó. Los días con Elda se convirtieron en un bálsamo. Caminábamos por senderos de tierra, cocinábamos juntas, veíamos películas antiguas en su tele. Ella me prestó libros de mujeres que viajaban solas, que rompían con lo esperado, que decidían empezar a los 60, a los 70, a los 80. Yo los devoraba con hambre. Una tarde, bajo un árbol enorme, Elda me preguntó: si pudieras hacer cualquier cosa ahora mismo, sin importar el qué dirán, ¿qué harías? No tuve que pensarlo mucho. Vendería todo y me iría a conocer el siento mundo, o al menos el sur, Oaxaca, Mérida, Chiapas, lugares con colores, con historias. Elda sonrió. ¿Y qué te detiene? Me quedé callada, porque la respuesta era clara, pero no quería decirla en voz alta. El miedo, susurré. A que piensen que estoy loca, a que me llamen egoísta, a que mis hijos me odien. Tus hijos ya te han dado la espalda. ¿Qué más tienes que perder? Esa frase me dolió como un cuchillo, pero no porque fuera cruel, sino porque era verdad. Pasaron 3 días más, y un martes por la tarde, mientras le ayudaba a Elda a regar las plantas, sonó mi teléfono. Era Juan. No contesté. Sonó de nuevo. Esta vez era Paola. Tampoco contesté. Luego un mensaje. ¿Dónde estás? Necesito hablar contigo. Otro. Mamá, responde. Es importante. Y uno más. Si no contestas, voy a ir hasta allá. Mi corazón se aceleró. Elda notó mi nerviosismo. No les debes explicaciones, me dijo con firmeza. Pero si vienen hasta aquí, déjalos venir, que te vean como estás ahora, firme, en paz. Esa noche me quedé mirando el techo, sin dormir. Los mensajes seguían llegando, mezcla de reproches y súplicas. Paola diciendo que estaba preocupada, Juan exigiendo saber si pensaba volver. Pero yo ya había decidido algo. No iba a volver. No todavía. No como antes. Al día siguiente, Elda me llevó a un mercado de artesanías. Mientras caminábamos entre los puestos, sentí una ligereza en el cuerpo que hacía años no sentía. Compré un cuaderno nuevo. En la primera página escribí: aquí empieza mi verdadera historia. No tardaron en llegar las consecuencias de mi silencio. A los pocos días, la casa de Elda fue invadida por mensajes y llamadas que no dejaban de sonar. Cada vez que intentábamos relajarnos o salir a caminar, los teléfonos vibraban con insistencia. El timbre parecía un martillo golpeando la frágil paz que recién comenzaba a construir. Paola y Juan estaban determinados a romper el nuevo mundo que había empezado a crear. La realidad me alcanzaba con toda su crudeza, y tuve que enfrentar que ellos no solo querían verme regresar, sino que exigían algo más: el control. La primera llamada que tomé fue de Paola. Su voz era un veneno disfrazado de preocupación. Mamá, ¿qué estás haciendo? Esto no puede ser. Estás loca. Nadie hace esto. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar, de verdad. No puedes desaparecer así. Tienes que regresar. Escuchaba su tono como si fuera un eco distante, una voz que se filtraba entre la niebla de mi voluntad. Quería responder, defenderme, gritarle todo el dolor que acumulé, pero me detuve. Mi silencio fue mi escudo. Luego Juan intervino, y su mensaje llegó con una amenaza disfrazada de súplica. Si no vuelves, tendré que pedir la custodia del patrimonio. No quiero llegar a eso, pero si me obligas, lo haré. No eres la única que tiene derechos. Sentí un frío que me caló hasta los huesos. El miedo no a ellos, sino a perder lo poco que quedaba de mi dignidad.
Elda me sostuvo la mano cuando colgué el teléfono. «No tienes que darles nada, Thelma», me dijo. «Ellos ya tomaron su decisión. Tú estás eligiendo la tuya». Pero esa noche, el silencio se volvió insoportable. Los mensajes no cesaban y la presión crecía como una tormenta a punto de estallar. Sentí que mi corazón se apretaba, como si la angustia quisiera romperme desde dentro. La lucha ya no era solo contra ellos, era contra el miedo a perder todo. Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca antes había tenido el valor de hacer. Contacté a un abogado, no para pelear por bienes ni para armar una guerra legal, sino para entender mis derechos. Quería saber qué opciones tenía, qué caminos podía tomar sin perder mi voz ni mi libertad. El abogado, un hombre serio y paciente llamado Marcos, me escuchó sin juzgar. «Thelma», dijo, «tienes derecho a decidir qué hacer con tu vida. Nadie puede obligarte a regresar a un lugar donde no eres feliz. Pero también es importante que conozcas las implicaciones legales para proteger lo que es tuyo. No se trata de pelear contra tus hijos, sino de cuidar de ti misma». Esas palabras me calmaron un poco, pero también encendieron un fuego dentro de mí. No era una guerra contra mis hijos, sino un camino para recuperar mi paz. Mientras tanto, Paola no se quedaba atrás en su estrategia. Empezó a involucrar a mi nieta, su hija menor, con mensajes cargados de culpa y manipulación. «Abuela, ¿por qué no vienes? La abuela está triste», decía un mensaje que me rompía el alma, porque sabía que había una estrategia detrás. Pero también sentí una punzada de amor que no podía ignorar. Me preguntaba si debía responder, pero Elda me recordó que poner límites también era un acto de amor. Por otro lado, Juan buscaba que yo cediera a sus exigencias, con llamadas que se volvían más agresivas. Me exigía que regresara a casa, que dejara de huir y que pensara en la familia. Pero, ¿qué familia? La misma que me había ignorado y dejado sola en mi cumpleaños. La presión aumentaba, y con ella, la tentación de ceder, de volver a la comodidad de lo conocido, aunque fuera doloroso. Pero ya no podía. No después de todo lo que había descubierto sobre mí misma. No después de haber probado la libertad, aunque fuera efímera. Un día, después de una llamada especialmente dura con Juan, me senté en el jardín de Elda, bajo un árbol viejo y arrugado. Miré al cielo gris y respiré profundo. «Esto no puede seguir así», me dije. Tenía que encontrar una manera de poner un límite definitivo. Elda, que había estado a mi lado en silencio, me sugirió que escribiera una carta. No una carta para mis hijos, sino para mí misma, para recordar quién era y lo que merecía. La escribí con las manos temblorosas, vertiendo toda la tristeza, la rabia y la esperanza que bullían en mi interior. La carta terminó con una promesa. No más silencio. No más esperar. Hoy elijo mi dignidad. Esa noche, después de terminar la carta, me sentí por primera vez fuerte. La lucha no sería fácil, pero al menos ahora tenía un plan. No iba a dejar que ellos me arrastraran de vuelta al pasado. No iba a dejar que mis hijos decidieran mi destino. Sin embargo, sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Porque la familia siempre busca cómo hacerte volver a su red, incluso cuando esa red es un nudo que asfixia. Pasaron los días y las llamadas se intensificaron. Pero yo ya no era la mujer temerosa de antes. Tenía el respaldo de Elda, la claridad de mis derechos y la fuerza de mis decisiones. Finalmente, una tarde, después de otro intento fallido de contacto, decidí apagar el teléfono y salir a caminar. Sentí el aire en mi cara, el sol que se filtraba entre las hojas, y supe que esa era mi verdadera victoria. Elegir vivir en paz, a mi manera, sin cadenas invisibles. La noche en que decidí enfrentar lo que durante años había callado,
No fue con gritos ni con enfrentamientos. Fue un momento de soledad profunda y aceptación. Sentada en la penumbra del pequeño salón que compartía con Elda, tuve que mirar cara a cara el espejo de mi alma y reconocer que la batalla más dura no estaba afuera, sino dentro de mí. Agarré la carta que había escrito. Esas palabras que fueron mi confesión, mi liberación y también mi sentencia. Mis manos temblaban, porque sabía que una vez que la enviara, ya no habría marcha atrás. Recordé tantas cosas que durante años me negué a enfrentar. El esfuerzo silencioso de criar a mis hijos, el sacrificio de cada día para mantener un techo, la entrega absoluta que nunca fue correspondida. Pensé en las veces que les di más de lo que tenían derecho, y en 1900, cómo ese amor fue usado en mi contra. El dolor me invadió, pero también una claridad nueva. No había justicia posible con ellos, no de la manera que yo esperaba. La justicia que necesitaba era interna, era perdonarme por creer que ellos me merecían. Por eso, con esa carta, decidí liberarme. La leí una vez más y sentí que cada palabra abría una herida, pero también una puerta. No buscaba reproches, ni culpas. Solo decía lo que ya nadie quería escuchar, que merecía respeto y amor, aunque ellos no fueran capaces de dármelo. Después de enviar la carta, sentí un vacío enorme. No fue tristeza ni alivio. Fue un espacio nuevo que no sabía cómo llenar. Fue entonces cuando decidí algo que hasta ese momento había parecido imposible: vender la casa donde habíamos construido tantos recuerdos. Cada rincón era un testimonio silencioso de años de lucha y decepción. Empaquetar mis pertenencias se convirtió en un acto simbólico de despedida, un ritual para soltar el pasado que me había atado. Encontré fotos de cuando mis hijos eran pequeños, sus dibujos llenos de colores y esperanza. Lloré por ese tiempo que nunca volvería, por los sueños que se rompieron en el camino, por la madre que fui y la mujer que apenas comenzaba a ser. Con cada caja que cerraba, sentía que un peso se desprendía de mis hombros, como si fuera capaz de dejar atrás también las cadenas invisibles del abandono y la indiferencia. Llamé a Marcos, mi abogado y viejo amigo, para iniciar los trámites de venta. Su voz firme y tranquila me dio la fuerza que necesitaba. Me aseguró que todo sería rápido y sin complicaciones. Durante semanas me concentré en los detalles: firmar papeles, coordinar visitas, atender llamadas. Fue agotador, pero también liberador. Nunca imaginé que soltar aquello sería tan difícil y a la vez tan necesario. Entre ese caos, Elda fue mi refugio constante. No solo como compañera, sino como un faro de esperanza. Su presencia silenciosa, sus abrazos sin preguntas, su risa, que iluminaba los días oscuros, fueron el bálsamo que me sostuvo. Cada noche hablábamos de sueños, de viajes y de un futuro que empezaba a tomar forma sin la sombra de mis hijos. Fue con ella que aprendí que la familia no siempre está definida por la sangre, sino por quienes deciden quedarse y construir. Un día, en medio del proceso de venta, recibí un mensaje inesperado de Paola. No era una amenaza ni un reproche, solo unas palabras vacías. «¿Por qué haces esto, mamá? Todavía podemos arreglarlo». No respondí. La indiferencia fue mi mejor arma. Ellos habían elegido el silencio y el desprecio durante años. Ahora yo elegía la paz. Sin embargo, su insistencia se volvió una sombra incómoda, pero cada vez más débil. La firmeza con la que me mantuve cerró la puerta a cualquier manipulación. El día que entregué las llaves, sentí que un ciclo se cerraba. No era solo un trámite, era el cierre de un capítulo que me había definido demasiado tiempo. Caminé por cada habitación una última vez, sintiendo el eco de tantos momentos. Cerré la puerta con la certeza de que no regresaría. Ese gesto fue mi acto final de dignidad. No necesitaba justicia en un tribunal ni la vindicación pública.
Mi justicia fue tranquila, digna y sabia. Con el dinero de la venta, organicé todo para partir con Elda hacia un lugar desconocido, sin promesas, sin ataduras, un destino donde pudiera respirar libre, donde las heridas empezaran a sanar con la distancia y el tiempo. Mientras el avión despegaba, miré por la ventana con lágrimas que no eran de tristeza, sino de liberación. Sentí cómo la sombra que me había perseguido tantos años se disolvía poco a poco. No hubo discursos, ni confrontaciones, ni dramas finales. Solo la calma serena de una mujer que decidió amarse a sí misma más que a quienes la lastimaron. Porque a veces, la verdadera victoria no está en demostrarles a los demás que estuvieron equivocados, sino en recuperar la paz y el respeto por una misma. Ese fue mi triunfo más grande. Decidir que merezco ser feliz, sin condiciones, sin expectativas. Cuando llegamos a ese pequeño pueblo costero, Elda y yo sentimos que habíamos llegado al final de un largo camino, pero también al principio de algo nuevo, incierto y lleno de posibilidades. La brisa del mar parecía limpiar no solo la arena de la playa, sino también las heridas profundas que me había causado la indiferencia de mis hijos. Cada paso que daba sobre esa tierra desconocida era un recordatorio de que estaba viva, de que había dejado atrás un pasado que durante años me había consumido en silencio. Los primeros días fueron de adaptación, de reencuentro conmigo misma, con mis deseos olvidados y con la simpleza de la vida que ahora podía permitirme disfrutar. A veces me sentaba en el muelle, mirando el horizonte y pensando en todo lo que había dejado atrás, en todo lo que había perdido, pero también en lo que había ganado, mi libertad. Elda se convirtió en mi compañera inseparable, en el refugio que mi alma necesitaba. No solo compartíamos un techo, sino sueños, silencios y risas que parecían curar poco a poco las cicatrices invisibles que cargaba. Nos dedicamos a conocer cada rincón del pueblo, a hablar con los vecinos, a construir una nueva red de apoyo que no dependía de sangre, sino de afecto genuino. Fue un proceso lento, pero reconfortante. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin el peso de expectativas o decepciones. Sin embargo, la tranquilidad era también un desafío, porque la soledad, aunque elegida, a veces golpeaba con fuerza. Había noches en que el eco de los silencios se hacía insoportable y las lágrimas llegaban sin aviso. Pero Elda estaba allí, siempre lista para sostenerme, para recordarme que no estaba sola. Mientras tanto, la noticia de que había vendido la casa familiar llegó a oídos de Paola y Juan, quienes reaccionaron con indiferencia y desprecio, como siempre. No intentaron contactarme ni mostrar arrepentimiento, solo siguieron con sus vidas, convencidos de que yo era la que había perdido. Pero ellos no entendían que yo había ganado mucho más que una casa. Había recuperado mi dignidad, mi paz y mi derecho a ser feliz sin condiciones. La vida aquí era diferente. Y poco a poco empecé a darme cuenta de que las heridas no se cerraban con rencores ni venganzas, sino con el tiempo y el amor propio. Un día, mientras caminaba por la playa, me encontré con doña Carmen, una mujer mayor que había vivido toda su vida en ese pueblo. Su mirada tenía la sabiduría de quien ha visto el dolor y la alegría en igual medida. Nos hicimos amigas rápidamente, y ella se convirtió en una guía para mí, compartiendo historias de su propia vida, de pérdidas y renacimientos. Doña Carmen me enseñó que la verdadera fuerza está en aceptar lo que no podemos cambiar y en cultivar aquello que nos da vida. Sus palabras me tocaron profundamente y me dieron la fuerza para seguir adelante sin mirar atrás, con amargura. Tuarvos, el tiempo. Empecé a escribir un diario. Un lugar donde volcar mis pensamientos, mis miedos y mis esperanzas. Escribir se volvió un acto terapéutico, una forma de dar sentido a todo lo vivido. En esas páginas
Plasmé cada sentimiento, cada recuerdo, y poco a poco fui reconstruyendo mi historia desde una perspectiva de amor y resiliencia. No buscaba justicia externa, sino paz interna. Y esa búsqueda me llevó a descubrir que la verdadera victoria estaba en perdonarme a mí misma por haber esperado demasiado de quienes nunca estuvieron a la altura. La vida siguió su curso, y con ella llegaron nuevas oportunidades. Empecé a participar en actividades comunitarias, a ofrecer talleres para mujeres que, como yo, habían sufrido en silencio. Compartir mi historia se convirtió en un acto de liberación y también en una forma de ayudar a otros a encontrar su propia voz. La comunidad me acogió con cariño y poco a poco fui construyendo un legado que no dependía de la sangre ni de viejas heridas, sino del amor y la solidaridad. Una tarde, mientras revisaba mi diario, recibí una carta inesperada. No era de mis hijos, sino de un antiguo amor que había perdido hace años. Sus palabras, llenas de nostalgia y arrepentimiento, despertaron en mí emociones que creía dormidas. Pero esta vez no fue dolor lo que sentí, sino una calma extraña, una certeza de que mi vida seguía siendo mía para escribirla sin ataduras. Cerré la carta con una sonrisa, agradecida por el pasado, pero firme en mi decisión de vivir el presente con plenitud. El viaje que había emprendido no solo era geográfico, sino emocional y espiritual. Había dejado atrás la sombra de mis hijos, no con rencor, sino con aceptación. Había encontrado en la soledad elegida la compañía que necesitaba para sanar y renacer. Y en Elda, en Doña Carmen, en la comunidad, había descubierto una familia construida con amor verdadero. Ahora sabía que la vida no se mide por quienes estuvieron a tu lado en las celebraciones, sino por quienes eligen quedarse cuando todo lo demás se ha ido. Y esa certeza era el regalo más grande que podía darme a mí misma. Porque, después de todo, merezco ser feliz. Merecíamos ser felices. Y ese era solo el comienzo de una nueva historia. Una que escribíamos juntas, día a día, con esperanza y coraje. La mañana empezó con un silencio diferente, uno que ya no pesaba como antes. Me desperté en esa casa que ahora sentía como un refugio, no un castigo. Elda me preparó el café con su sonrisa habitual, y mientras bebía, miré por la ventana el mar que parecía susurrar promesas de futuro. Durante años, había estado esperando que mis hijos me vieran, que me reconocieran, que me amaran por lo que había sido y por lo que seguía siendo. Pero ahora entendía que esa espera había sido un error, una trampa que me había mantenido prisionera en un pasado doloroso. Sentí una paz extraña, casi desconocida, que me impulsaba a pensar en un futuro sin ellos, pero con esperanza, con sueños que nadie podía arrebatarme. Fue en ese instante cuando decidí que no volvería a hacer fiestas, esperando a quienes nunca llegarían. No porque odiara a mis hijos, sino porque había aprendido a amarme primero, a respetarme y a cuidar de mi propia felicidad. Esa decisión era un acto de valentía, una declaración silenciosa de que merecía algo mejor. Recordé tantas noches esperando llamadas que nunca vinieron, tantos mensajes ignorados, tantas promesas rotas. El dolor había sido constante, pero ahora el amor propio tomaba el lugar del vacío. Pasaron las semanas y la vida en el pueblo se fue tornando cotidiana, pero llena de pequeños momentos de alegría. Comencé a levantarme con la idea de escribir no solo para mí, sino para todas las mujeres que habían sufrido en silencio, que se habían sentido olvidadas por quienes debían ser sus pilares. Escribir se convirtió en un acto de rebeldía, una manera de gritar sin palabras, de transformar el dolor en esperanza. Los talleres que impartía para mujeres mayores me llenaban el alma. Allí, entre historias compartidas, lágrimas y risas, sentía que mi historia tenía un propósito,
que podía ayudar a otras a salir de sus propias prisiones emocionales. La comunidad me recibió con cariño, y eso me daba fuerzas para seguir adelante. En esos momentos, comprendí que la familia no siempre está marcada por la sangre, sino por el amor y el apoyo incondicional. Con Elda a mi lado, sentí que tenía la familia que siempre había soñado, sin las cadenas del pasado. Un día, mientras organizaba mis cosas, encontré una vieja foto de cuando mis hijos eran niños, riendo y abrazándome con sinceridad. El contraste con la realidad actual me golpeó fuerte, pero en vez de tristeza, sentí una mezcla de nostalgia y comprensión. Comprendí que mis hijos habían cambiado, o tal vez nunca fueron quienes yo había querido que fueran, y que mi amor hacia ellos no podía ser la razón para vivir esperando un cambio que no llegaría. Esa aceptación fue liberadora. Esa noche, escribí una carta para mí misma, una promesa de no volver a permitir que nadie me hiciera sentir menos, de cuidar mi felicidad ante todo. Cerré esa carta con lágrimas, pero también con una sonrisa de esperanza renovada. Pero la vida, como siempre, tiene sus vueltas inesperadas. Justo cuando pensaba que la calma era definitiva, recibí un mensaje de Paola. No era una disculpa ni una muestra de arrepentimiento. Era una advertencia velada, una forma de manipulación que intentaba abrir viejas heridas. Sentí la ira subir, esa mezcla amarga que me recordaba por qué había decidido alejarme. Decidí no responder, pero esa llamada silenciosa me hizo reafirmar que la única manera de proteger mi paz era manteniendo distancia, construyendo muros invisibles que ni el veneno de mis hijos podría cruzar. Ese día comprendí que el verdadero poder estaba en elegir qué y quién permitía en mi vida. Y elegí mi paz, mi alegría, mi presente. Con el paso de los días, la decisión de vender la casa familiar cobró sentido completo. No era solo un acto de desprendimiento material, sino la liberación definitiva de un pasado que me había mantenido encadenada. Al hacerlo, cerré un capítulo que me había robado años de vida, pero abrí otro lleno de promesas. Cada cosa que empaquetaba y entregaba era una lágrima menos, un paso más hacia la libertad. En ese proceso, encontré fotos, cartas y objetos que evocaban recuerdos. Y en vez de dolor, sentí gratitud por todo lo vivido, por haber sido madre, por haber amado, a pesar de todo. Agradecí también la fortaleza que la vida me había dado para seguir adelante. Elda fue mi compañera inseparable en todo ese camino. Su apoyo fue fundamental para mantenerme firme cuando la nostalgia y la tristeza intentaban asomarse. Me enseñó que la vida está hecha de ciclos, que cerrar puertas es tan necesario como abrir ventanas, y que nunca es tarde para empezar de nuevo. Juntas, planeamos nuestro futuro, sin mirar atrás con rencor, sino con la ilusión de una nueva vida construida con nuestras propias manos y sueños. Soñábamos con viajes, con libros que escribir, con momentos de paz que nunca antes habíamos tenido. La libertad, entendí, no era solo física, sino emocional, y la estábamos abrazando con todas nuestras fuerzas. En una tarde de verano, mientras caminábamos por la playa, Elda me tomó de la mano y me dijo que estaba orgullosa de mí, que había visto cómo había renacido de las cenizas de un pasado doloroso para convertirse en una mujer fuerte y digna. Esas palabras me llenaron el alma, porque venían de alguien que había estado allí, que había visto mis lágrimas y mis luchas. En ese momento supe que no estaba sola, que la familia que había elegido era tan real como cualquier otra, y que, juntas, nada podría detenernos. La felicidad que sentí fue profunda y sincera, una que no necesitaba máscaras ni explicaciones. Era pura y simple. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos y dorados. Miré a Elda y sentí una gratitud inmensa por todo lo que habíamos vivido y por todo lo que nos quedaba por vivir.
porque había aprendido que la vida no es un castigo, sino una oportunidad para ser feliz, para amar y ser amada, para encontrar la paz incluso en medio de la tormenta. Esa noche dormí tranquila, sabiendo que había dejado atrás el pasado y que el futuro era un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de la esperanza y la dignidad recuperada. Nunca imaginé que cerrar una puerta me abriría tantas otras. Había pasado la vida buscando ser vista por aquellos que tenían mis mismos apellidos, esperando gestos, palabras, abrazos que nunca llegaban. Pero ahora caminaba con la frente en alto, sin cadenas, sin necesidad de mendigar cariño. Me descubrí libre, y en esa libertad empecé a vivir de verdad. Despertaba cada día sin ese peso en el pecho, sin revisar el celular esperando un mensaje de mis hijos. Ellos ya no eran el centro de mi mundo. Mi mundo, ahora, era mío. Lo tejía cada día con mis manos, con mis decisiones, con mis silencios elegidos y mis palabras cuidadosas. Cada paso que daba era un acto de dignidad. El día que firmé los papeles finales para vender mi casa fue el mismo día que entendí que no me pertenecía desde hacía años. Era una estructura vacía que solo albergaba recuerdos rotos. No me dolió dejarla. Me dolió haber tardado tanto en hacerlo. La persona que me compró la casa, una mujer joven con 2 niñas pequeñas, me dijo con una sonrisa que soñaba con llenar ese espacio de risas y futuro. Le deseé sinceramente que lo lograra. Mientras me alejaba con Elda en el coche, no miré atrás, no porque no quedara nada, sino porque todo lo importante lo llevaba conmigo. Mi dignidad, mi decisión, mi historia. Con el dinero de la venta, hicimos lo que siempre soñamos: viajar. Pero no como quien huye, sino como quien se regala el mundo, después de haber sobrevivido al infierno. Empezamos por Oaxaca, luego Chiapas, después Mérida. Caminamos por calles empedradas, comimos en fondas escondidas, bailamos con desconocidos y escribimos cada noche todo lo que habíamos vivido. Yo, que había pasado años encerrada en 4 paredes, esperando visitas que nunca llegaban, ahora me sentía abrazada por la vida misma. Cada lugar me enseñaba algo nuevo. Cada persona que conocíamos me recordaba que la humanidad aún tenía belleza, que no todos los vínculos eran para romperte por dentro. Elda me miraba con orgullo, decía que parecía otra, que hablaba con más fuerza, que sonreía distinto. Y yo me sentía distinta, más viva, más ligera. Empecé a escribir un libro. No para venderlo ni para que mis hijos lo leyeran, sino como un legado para mí misma. Un testimonio de lo que significa reconstruirse después del abandono. Lo titulé Nunca más soplé las velas sola, porque no se trataba del cumpleaños, ni del pastel, ni de las velas. Se trataba de lo que representaban, años deseando que alguien celebrara mi existencia. Ahora era yo quien lo hacía. Un día, en un pueblo costero, me crucé con una señora de cabello blanco que vendía collares en la plaza. Me miró, me sonrió y me dijo: «Usted tiene una luz que no se ve mucho por aquí». Me sorprendió tanto que quise saber más. Nos sentamos a conversar y entre sorbo y sorbo de café le conté parte de mi historia. Ella me tomó la mano y dijo algo que jamás olvidaré: «A veces, para que otros te vean, primero tienes que dejar de esconderte tú». Esa frase me acompañó el resto del viaje. Recibí, en uno de esos días, una carta de Juan. No venía con disculpas ni lágrimas. Era una nota fría, burocrática, donde me informaba que Paola estaba teniendo problemas financieros y que, si yo tenía un poco de decencia, podría ayudarlos con una transferencia. Leí esa hoja con una mezcla de asco y alivio. Me di cuenta de que ya no me dolía, que ya no esperaba que cambiaran, que ya no necesitaba nada de ellos, ni amor, ni reconocimiento, ni contacto.
Rompí la carta con calma, la arrojé al fuego y seguí escribiendo. En otra época ese gesto me habría destrozado. Hoy me fortalecía, porque entendía que quienes te usan como puente nunca te ven como destino. Y yo ya no quería ser un puente, para nadie. Elda me abrazó esa noche más fuerte que nunca. «¿Estás lista?», me dijo. «¿Lista para qué?», pregunté. «Para vivir sin miedo», respondió. Y así lo hicimos. Abrimos un pequeño hostal en un pueblo mágico. No era lujoso, pero estaba lleno de plantas, libros y historias. Atendíamos juntas, cocinábamos para los huéspedes, compartíamos anécdotas. Se corrió la voz de que 2 señoras sabias daban la mejor hospitalidad del sur. Las mujeres mayores que se hospedaban con nosotras siempre terminaban abriéndose, contando sus propios dolores, sus pérdidas, sus silencios. Y yo escuchaba, no como terapeuta, sino como hermana de alma, porque todas, de una forma u otra, habíamos pasado por lo mismo. Habíamos sido invisibles. Me convertí en alguien que yo misma admiraría. Ya no era solo madre. Era mujer, era amiga, era viajera, escritora, cuidadora de otras. No fue fácil, ni rápido, pero fue mío. Y eso no tiene precio. La última vez que supe de Paola fue por una conocida del pueblo. Me dijo que andaba diciendo que yo la había abandonado, que la dejé sola con todo. Sonreí. Por fin entendía que su versión no me definía, que su dolor, si es que existía, no era mi responsabilidad cargarlo. Yo había soltado. Y a veces, soltar también es amar. Amar lo que una fue, lo que es y lo que aún puede ser. Hoy es mi cumpleaños, pero no hay fiesta, no hay pastel ni velas, solo un atardecer frente al mar, una copa de vino y la risa de Elda contando una historia ridícula de un huésped alemán. Y eso basta, porque no necesito testigos para celebrar mi vida. Estoy viva, estoy en paz, estoy completa. Y eso, para mí, es el mejor regalo que podría tener. A veces me despierto antes del amanecer, cuando el mundo aún no ha decidido qué rostro va a mostrar ese día. Me levanto en silencio, preparo café y me siento en la terraza del hostal con una manta sobre los hombros. Escucho el mar respirar. No hay urgencia, no hay espera. Y pienso, ¿cómo llegué hasta aquí? Podría decir que fue el dolor, o la soledad, o la traición. Pero no. Lo que me trajo hasta aquí fue el cansancio de no ser yo, la fatiga de fingir que todo estaba bien, de justificar lo injustificable, de seguir llamando hogar a un lugar donde ya no se me amaba, de seguir llamando hijos a quienes me trataban como una carga olvidada. No me avergüenza decirlo. Por muchos años me aferré a lo que dolía, a la ilusión de que algún día ellos entenderían, que vendrían, que pedirían perdón, que recordarían todo lo que hice. Pero no vinieron, no entendieron y no pidieron perdón. Y aún así, yo sigo viva, y más viva que nunca. Aprendí que hay una libertad inmensa en dejar de esperar, en cerrar la puerta no con rabia, sino con gratitud, porque no todo lo que se rompe necesita ser reparado. A veces, lo que se rompe es lo que nos libera. Elda dice que he cambiado, que hablo con más suavidad, que ya no cargo el cuerpo como si llevara un peso encima, que mis ojos se detienen más tiempo en las cosas simples. Una flor que se abre, el pan caliente, el silencio compartido. Tiene razón. Ya no corro detrás de nadie, ya no quiero convencer a nadie. El amor que no se da con libertad no es amor, es deuda. Y yo ya no debo nada. Es curioso. La mujer que soy ahora no le habría gustado a mis hijos. Habrían dicho que soy egoísta, que me volví fría, pero no. Solo dejé de ser sumisa. Dejé de vivir para encajar en su idea de lo que debía ser una madre.
Dejé de desaparecerme para que ellos brillaran. Y al hacerlo, me encontré. No reniego de mi pasado. Lo miro con compasión. Thelma, la que cocinaba sola, la que apagaba las velas con lágrimas, la que escribía cartas que nunca enviaba, también era yo. Pero ahora la abrazo y le digo, ya no estás sola, te tengo a ti. Y a quienes están escuchando esto, mujeres como yo, les quiero decir algo que quizás nadie les dijo antes. Ustedes no están aquí para ser el fondo donde otros pisan. No están aquí para sostener lo insostenible. Están aquí para vivir, para amar, para reír, para decir basta, para empezar de nuevo, aunque parezca tarde, aunque duela, aunque tiemble todo por dentro. Nunca es tarde para empezar a caminar hacia uno mismo. Yo, Thelma Roniz, creí que moriría esperando, pero decidí vivir despidiéndome. Y esa fue mi victoria más grande. Así que si alguna vez sienten que no valen nada, recuerden esto. No hace falta que otros nos celebren para que nuestra existencia tenga valor. A veces, el cumpleaños más importante es aquel donde una deja de esperar que la quieran y empieza a quererse sola.